Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le proponemos tres temas. El primer bloque va a estar con nosotros el actual ministro de Hacienda, Benigno López. Prácticamente se va a estar despidiendo en este programa porque se va a ir al BID. Faltan algunos pequeños detalles, él nos va a explicar cuáles son esos detalles. El segundo bloque vamos a hablar con la fiscal del caso de incautación de cocaína, la doctora Elba Cáceres. El último bloque acerca de un nuevo método pedagógico, se llama Pretextos, con José Molina, director académico del Instituto de Desarrollo, y con Doris Summer, profesora de Harvard y directora de Cultural Ages. Antes de iniciar el debate, acompáñenme porque tenemos que presentar este vino Aresti, vino chileno de alta calidad, un Merlot de la línea State Selection, sedoso, estructurado con un atractivo carácter afrutado, perfecto para combinar con carnes blancas y pastas con salsa en base de crema de leche y quesos maduros. Qué rico. Aresti es pasión familiar, representada por Nobleza SRL, y pueden contactar con ellos al 555-236 y 555-090. Aresti, vino de gran nobleza. Salud, pausa y ya iniciamos el debate. ¿Qué tal, ministro Benigno López? ¿Cómo anda? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un saludo para la audiencia. Un gusto estar contigo. ¿Cuándo el Consejo del BID define su nombramiento como vicepresidente? Y no tiene plazo, es un proceso que tiene internamente el BID conforme a su estatuto y lo va a ir resolviendo solamente en los próximos días. Pero no hay un plazo fijado, ¿verdad? O sea, es un proceso. Pero ¿cuándo se reúne? ¿La próxima semana? Y se reúnen una vez a la semana, creo. ¿Una vez a la semana? Depende de cuándo colocan en el orden del día y todo un proceso. O sea, eso está en paralelo. Pero ¿hay alguna posibilidad de que finalmente no sea nombrado? ¿Hay alguna posibilidad de que no sea nombrado? Y nunca se sabe, porque es una decisión de los directores aprobar o no la propuesta del presidente. Acá lo que hubo una invitación que nosotros aceptamos, entonces nos sometemos al proceso del BID, que es un proceso formal en cuanto a la aprobación o no, ¿verdad? Ya veremos si se da la aprobación o no en los próximos días. Ahora, pero usted ante esta situación ya está renunciante. Como no hay un plazo para que el BID se expida, ¿verdad? Yo no puedo someter al ministerio a la incertidumbre de si el ministro de Estado se va, Pero se queda o se va. Entonces estoy hablando con el presidente y estamos considerando salir ya, ¿verdad? Ya, independientemente de independientemente cuándo se trate el tema. Independientemente del momento que aceptamos la invitación, nos estamos sometiendo a ese proceso. Y Hacienda tiene muchas responsabilidades, muchos compromisos. La vida ahí continúa 24/7 y necesitamos que el ministro esté todo el día enfocado en eso, ¿verdad? Y ahora está como disperso porque tiene dos sombreros, ¿verdad? Que ya atendiendo. Yo creo que lo más sano para el ministerio, para el país, para las medidas que estamos tomando es que ya en los próximos días, la semana que viene, va a estar un ministro o ministra que esté. Pero usted, ya que habló con su hermano, ¿cuándo usted decide presentar su renuncia? Yo estaría presentándolo el fin de semana. ¿Este fin de semana? Sí. ¿Sí o sí? Sí. ¿Sí o sí? Sí. No sé por qué no lo haría, ¿verdad? Pero sí, en principio sí. En principio sí. ¿Y Sí. a quién usted recomienda para que le sustituya? Yo no le recomiendo a nadie en especial. Sí le sugeriría al presidente que mire la casa. Yo creo que en Hacienda hay gente muy competente, muy comprometida, muy íntegra, que van a poder llevar la responsabilidad del ministerio con mucha soltura y responsabilidad. O sea, eso es lo que le sugerí. ¿Y qué le dijo? ¿Que va a tener en cuenta Y que su va a sugerencia? tener, porque él también tiene ese concepto. De hecho, lo dijo hace poco en los medios, ¿verdad? Y hay gente realmente muy competente ahí. Es decir, que algún ex viceministro actual o ex viceministro anterior podría ser nombrado en Hacienda. Y depende ya del concepto del presidente, pero todos los que son funcionarios de Hacienda, que tienen alguna relevancia y con los que él tuvo mucho relacionamiento, que fueron con varios, tienen esa posibilidad de que él los analice detenidamente, ¿verdad? Pero eso seguramente va a saber, él tiene un proceso de reflexión propio que va a ir tomando esa decisión cuando crea conveniente.
¿Por qué usted dijo que estos 2 años fueron como 6? Y mira un poco, Básicamente. son o como 60 a lo mejor también, ¿verdad? Realmente fueron años difíciles. La sequía trajo una complicación enorme a la economía, este, sumado después a la inundación, sumado al principio los fuegos que no se pueden sostener. La cuestión regional era muy complicada también. Y eso generó una caída de la recaudación de cerca de 300 millones de dólares. Pudimos poner un plan en funcionamiento que dio 8 meses seguidos de crecimiento. Generalmente hablábamos en el equipo, bueno, históricamente, ministro, no hay 2 años malos climáticos, pero vino algo peor, vino la pandemia, algo que no tenemos conocimiento en los registros recientes, ¿verdad? Parecido a los efectos de la Segunda Guerra Mundial, a los efectos de la caída de la bolsa en el 1930 en Nueva York. Entonces ese tuvo un impacto enorme, no solo en Paraguay, en el mundo, que cambió toda la dinámica y afectó a todas las economías. El mundo va a caer en su estos 2 crecimiento años, enorme. ¿cuánto más se sobreendeudó Paraguay Yo no sé, estos 2 últimos años? Yo creo que no se sobreendeudó ningún guaraní. Se endeudó, sí, Sí. ¿verdad? Se endeudó dentro de los parámetros responsables. Paraguay, con esta deuda que asumió para hacer frente a esta crisis, va a terminar siendo el país menos endeudado de la región igual. O sea, los números de Paraguay en cuanto a deuda no están para nada por fuera de los parámetros que se esperan. Y es más, la deuda sirvió para construir el puente, ¿verdad? ¿Cómo hubiéramos fortalecido el Ministerio de Salud, la salud pública en este tiempo? ¿Cómo hubiéramos llegado al sector informal? ¿Cómo llegamos a través de Pitibó? ¿Cómo íbamos a financiar el funcionamiento del Estado si dimos una cantidad de alivios al sector privado en cuanto a la prórroga del pago de impuestos y una cantidad de servicios que tuvimos que pagar como Estado, la luz en la ANDE, la agua de SAP? ¿Cómo hubiéramos hecho si no recurríamos a nuestra fortaleza? Y nuestra fortaleza es la fortaleza macrofiscal, monetaria, que nos permitió a nosotros generar esos recursos en un momento de absoluta también incertidumbre en los mercados internacionales, ¿verdad? Ahora, ministro, usted como encargado de los fondos del Estado, Sí. como el cajero del Estado, Sí. para simplificarlo, ¿cómo toma el hecho de que nos hayamos endeudado con 1.900 millones de dólares? Sí. Y sin embargo, todos los insumos y las compras prácticamente fracasaron? ¿Cómo se siente usted así ante esta Yo no sé esta si situación? es así. Yo no sé si todas fracasaron. Yo te puedo decir que el sistema de salud hoy está más fortalecido que en marzo. Yo te puedo decir que si en marzo y abril teníamos 50.000 casos, iba a ser un caos. Hoy no lo es. El sistema de salud con sus luces y sus sombras está respondiendo. Y seguramente habrá que ir mirando los procesos de compras puntuales que tienen problemas y tienen que castigarse a los responsables. No porque hayamos hecho test masivos, sino porque nos impusimos todos. Nos impusimos una cuarentena estricta, nos adelantamos justamente para ganar tiempo, pero no ganamos tiempo. Perdimos tiempo porque finalmente los insumos nunca estuvieron en tiempo y forma. No sé si es así, habría que hablar con Julio. Yo creo que tenemos mucho más infraestructura que la de marzo, mucha más. Tenemos mucha más terapia que la de marzo, muchísima más. Tenemos más recursos humanos que marzo. Esa era la estrategia, ¿verdad? Ahora, cada proceso puntual tiene su propia particularidad y habrá que ver, pero yo creo que hoy el Ministerio de Salud está más fortalecido que antes, razón por la cual no está todavía sobrepasado y pareciera que el pico y la meseta están de alguna manera tranquilizándose. O sea, está estancado. ¿Verdad? Entonces pareciera que se va a empezar a ver una curva descendente, no sé, no soy epidemiólogo, pero mirando lo que es la respuesta de salud, mirando los índices de test en la región, hay que comparar con alguien. Nosotros queremos tener la carga tributaria de Paraguay, pero compararnos con los nórdicos. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay que mirar el número de contagios y hay que mirar la letalidad. ¿Cuántos de los contagiados lamentablemente fallecen? Y todos los números son menores que en la región. Paraguay está siendo mirado como un país que actuó bien en la cuestión sanitaria y en la cuestión económica. O sea, vos mirás el mundo va a caer 9%, Paraguay va a caer al de 2 y 3. Claro, pero las estadísticas justamente, se presentan de dos formas. Una, en cuanto a la letalidad, y otra, cuanto a la infección con relación a la población general de Paraguay. Sí. Y cambian los porcentajes. No. Cuando uno habla de letalidad, sube el porcentaje y parece
las cosas más graves, entonces podemos decir, viste que estamos bien, pero si uno compara con el total de habitantes, estamos por el 0,12% No, mira, hacer nomás la en cuanto al división, COVID-19. Entonces, hacer nomás la división, yo miro toda la estadística, o sea, en letalidad, Paraguay sí, está alrededor del de 2%. 2,3%. Verá, el mundo está alrededor del 3%. Sí, Bueno, Paraguay está bien y entonces. 2,3, sí, O sea, está lejos del 3. Te dan 2. sí. Más 2 que 3. O Pero sea, si hacemos por el total de infectados y el total de la mirás población, si mirás por el estamos en total importante, no, 0,12%. hace 50.000 dividido 7.200.000, te va a salir cuánto infectados por millón tenés. Es menor que en toda la región también. Sí, Solo se compara con Uruguay. sí, pero nosotros tuvimos algo. Nosotros adelantamos los procesos de encierro ¿Sí? que fueron imitados después por otros países porque resultaron efectivos en Paraguay, pero nos llenamos de donaciones y las compras, es decir, a lo que quiero llegar nomás es, nos infundieron mucho temor, mucho miedo, cumplimos, pero no cumplieron y los casos No, y los casos de corrupción no fueron castigados pero como los deberían haber casos de sido castigados. corrupción se están dirimiendo en 30 su... días de suspensión. Pero tiene que mirar la ley. ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es la sanción que puede dar? El ministro puede tomar determinaciones más drásticas. Tiene que Tiene la, mirar, y tiene la potestad por tiene ley que para mirar, hacerlo. te desafío a mirar la ley mañana si quieres en tu programa. Dale. ¿Cuáles son los artículos que implican la institución? Ninguno de lo que se da. Ninguno. Entonces hay que mirar la ley. Entonces hay que cambiar la ley, ¿verdad? Hay que ver. O sea, yo no digo ni le defiendo ni nada, pues yo digo más que tenemos que mirar el vaso medio lleno. Claro que hicimos algo diferente, tomamos la medida oportuna, Sí, a tiempo, oportunamente, cierto. y se fortaleció el sistema de salud. Esa es la parte buena, que nadie quiere reconocer. Y están los errores, como todo ser humano, todos nos equivocamos, ¿verdad? Y hay que fortalecer ese proceso de compra, por eso queremos cambiar la ley para adelante. ¿Verdad? Queremos fortalecer el sistema de meritocracia, por eso queremos tener mejor gente capacitada en el sector público. Entonces, pero de que se hizo bien y que para ver reaccionó bien y a tiempo en la parte económica y en la parte sanitaria, los números te dicen eso. La región va a caer 9%, Paraguay va a caer 3%, a lo mejor menos. Ahora, Paraguay va a crecer mejor. hoy día las farmacéuticas tienen una alta deuda, creo que el IPS tiene una muy elevada deuda con la farmacéutica. No sé cómo estará el Ministerio de Salud. Sí. También el Estado tiene una alta deuda con las constructoras y dialeras Sí, en conjunto. sí. Está en el orden, entre los dos están por el orden de más de 300 millones de dólares aproximadamente. Sí. Bueno, ¿cómo se cubre eso? Y se tiene que pagar la deuda. ¿Y cómo van a Para hacer? pagar las medidas de la era, hay un proyecto de ley en el Congreso, estamos esperando que se sancione. Y no se sanciona. Entonces yo ya no puedo hacer otra cosa que esperar que se sancione la ley, que liberen los fondos a los cuales están atados los procesos de construcción que fueron eficientes. O sea, la inversión pública en Paraguay es la más alta de la historia en los últimos 2 años en crisis. Hay que honrar esas obligaciones. Sí, No claro. debería ser una moneda de cambio y debería salir la ley que hace falta que salga, que son leyes importantes encima, no son leyes, no son cualquier ley. ¿Y por qué el gobierno no usa a sus parlamentarios para Y se le acelerar? usa todo, pero hay un problema político que hay que resolver. Yo no soy político, no entiendo luego eso. ¿Cuál es el problema político que Y no tiene? sale la ley. Habrá que ver por qué, no sale. Pero hay contra dentro del Partido Colorado. Dentro del Partido Colorado no creo que haya, ¿verdad? Pero son leyes que son importantes, que están hace meses en el Congreso. O sea, habría que ver y se hace el lobby, se hace todo el trabajo. O sea, entonces ahí tenés resuelto Claro. el problema de las constructoras. Sale la ley, van a cobrar. El problema médico es un problema histórico. Sí, histórico. ¿Verdad? Histórico. Y ese es un problema que tenemos que encontrar cómo vamos a resolver, cómo vamos a financiar una salud que creemos que es para todos. Y ahí está, para eso está la reforma del sistema de salud, para eso está la reforma tributaria, que se le va a blindar fondos a ellos. O sea, respuesta a los problemas en todas las líneas hay. El hecho de que tengamos la menor tasa en la región para las inversiones, ¿es efectivo? ¿Resulta efectivo? ¿Vienen los inversionistas teniendo en cuenta ese detalle o no? Finalmente, ¿vienen así como usted quisiera, por ejemplo, No, pero como ministro de Hacienda? tenemos que hacer más. Vienen. De que hay mayor inversión, de que hay 3 proyectos enormes, que están desarrollando. Uno de 800 millones de dólares, otro de 2.000 millones de dólares, otro de 250 millones de dólares. O sea, proyectos hay. Inversiones de 50 millones de dólares son normales en Paraguay. Antes no. Ya sé, pero Okay. a ver. Pero tenés que hacerte conocer. A mí me sorprende cómo no le conocen a Paraguay. ¿Todavía? En Buenos Aires no le conocen, en Uruguay no lo conocen, en Chile no le conocen.
no nos conocen. Vos te vas a explicar y te Paraguay tiene eso, Paraguay hace eso. Y tenemos que hacer más. Y bueno, y hay que hacer más. O sea, se está haciendo, hay que hacer más para que nos conozcan. ¿Y qué es lo que se puede hacer para impulsar esto, para que se nos conozca? Y tenemos que estamos con política. Porque hace años que nos vienen, tenemos la menor tasa de impuestos, tenemos la ventaja más competitiva en la región, pero no viene la inversión. Pero viene, ahí no viene como queremos que venga, exacto, pero viene. Entonces tenemos que hacer una política más agresiva, tenemos que saber, tal vez a lo mejor, dar más facilidades en lo que sea radicación de la gente, radicación de las empresas, alguna que otra idea con respecto a la doble imposición. Tenemos 5 tratados, y a lo mejor tenemos que tener 50, ¿verdad? Entonces tenemos que hacernos conocer más y la gente va a venir. Paraguay tiene todo para salir de esta crisis. Ni un país tiene todo lo que tiene Paraguay para salir de esto. Depende de nosotros, no va. Ahora, si nos vamos a trancar en el Congreso por una cuestión política y no van a salir los proyectos, es un tiro en el pie que nos hacemos todos. Perfecto. ¿Y por qué el gobierno no cuenta cuáles son los inconvenientes que está teniendo? Todo se cuenta. ¿Quiénes son los responsables? A ver. Bueno, hay responsables. ¿Quiénes están en contra, por ejemplo, de los proyectos de reforma? Hay que mirar. Todos siguen ahí, están las discusiones públicas. O sea, yo creo que podemos discutir y tenemos que llevar una solución y terminar, ¿verdad? O sea, no podemos discutir eternamente un proyecto que es importante. La ley de administración de pasivos, que es una de las que está trancada, es clave. No para el gobierno del presidente Mario Ábodo, para el próximo, porque va a debutar con una deuda que va a tener que pagar. Sí. Toda junta. Si tenemos esa ley, nosotros vamos a poder administrar esa, buscar plazos mejores. Hoy las tasas son bajas, tal vez hasta ahorres plata, ¿verdad? Esa es una ley sencilla, esa no es ley. No. ¿Y qué se hizo? Todo el mundo, o una gran parte de la opinión pública también, hace entender como que es una operación donde vamos a endeudarnos más. No, es la misma deuda la que me autorizó, no es otra. La nueva deuda va a tener una autorización expresa. Pero entonces esa ley es importante. Otra ley que es importante, queremos ser o no ser un país que tenga más fuerza fiscal, que es lo que se reclaman. Son 2 leyes que hacen a la fortaleza de la fiscalía. Esas 3 leyes se aprueban, se desembolsa. Pero no hay aumento de impuestos. Y no hay aumento de impuestos. No, en esa no hay ni aumento de impuestos, ¿verdad? Entonces hay que mirar, o sea, el Ejecutivo hace todo lo que puede dentro de su esfera. Después hay que mirar y hay que seguir hablando con los amigos en el Congreso. Y hay que seguir tratando de convencer, porque al final es un proceso de convencimiento, también que a veces tengan temor. Hay veces que yo me pregunto si tienen amigos en el Congreso. Sí, yo creo que hay gente, yo no me puedo quejar del tratamiento. Tuvimos 2 años difíciles, tuvimos 2 presupuestos difíciles, salieron 2 presupuestos responsables del Congreso. Eso es un golazo para nosotros. Bueno, entonces, salió la primera ley de utilización de la cláusula de escape. En un momento complicado el año pasado, para llegar al 3, salió la ley. O sea, hay gente que te entiende en el Congreso. Sacamos la ley de emergencia también, en 2 días. Esa ley de emergencia fue clave para todo esto. Le propongo algo. Sí. A la vuelta de la pausa me contesta qué piensa del nuevo presupuesto. ¿Va a salir como ustedes quieren o no? A la vuelta de la pausa y antes de ir a la pausa, le invito a ir a la pausa saboreando un rico café Lavazza. ¿Cómo no? Ahora sí, vamos a la pausa y retornamos. En Bristol, aprovecha la semana de lavarropas y secarropas con precios imbatibles y las cuotas más bajas del mercado en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta. Secarropas Midea 6 kilogramos carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 195.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519 4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. ¿Qué esperas? ¡Pedí ya! Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y seguimos en compañía del ministro de Hacienda, Benigno López, y hacemos una aclaración debido a inconvenientes en la fibra óptica de Tigo. No vamos a poder estar en contacto con la fiscal, lastimosamente Elba Cáceres. Ella está en su oficina y vamos a entrar a través de Zoom porque está haciendo notificaciones debido a escritos, debido a este tema de la incautación de cocaína. Así que le rogamos al ministro que nos acompañe un ratito más y que deje de mirar su reloj porque se va a quedar con nosotros un bloque más.
Bueno, Sin ministro, problema. ¿cómo va a salir el presupuesto? Mira, Hay un aumento de 13 millones de dólares más de lo que había presentado Hacienda, según dicen. todavía no tenemos los datos, ¿verdad? Se va a empezar a discutir el articulado. La información que tenemos a hoy, que no está confirmada, es que el presupuesto está saliendo conforme los ingresos que se presentaron, que es un gran paso. Sí. Y seguramente hubo alguna redistribución que vamos a conocer después. Yo creo que si es así, es una buena noticia. ¿Hasta cuánto de aumento podría tener Cero. el presupuesto? Cero. Cero. Eso es Si categórico. no hay, ¿de dónde vamos a sacar? Vamos a generar una falsa expectativa. Alguien que cuando con el plan de caja el ministro le va a decir no te va a dar. Entonces hay una gran confusión. Porque la gente dice, ya está en el presupuesto, te dice. Tenés disponibilidad, sí, pues no tenés recursos. Exacto. Y si no tenés los recursos, esa disponibilidad es un canto a la bandera. Es decir, que el plan de caja siempre sirvió para Bajar a la realidad. para bajar la realidad. Y entonces, ¿verdad? por eso que tiene el estrés el ministro de Hacienda, que todo el mundo dice, pues ya está en el presupuesto Sí. y no me pagás, ministro. Sí, pues no tengo la plata porque la recaudación se cayó en 2 años, 900 millones de dólares. Entonces te tiene que afectar. Bueno, pero entonces, hasta el momento que usted fue obligado a participar de todas las sesiones de la bicameral, Yo no fui obligado, me invitó el presidente Le de la invitaron. Cámara y yo creo que fue una excelente experiencia. Yo creo que de ahí tenemos que sacar también alguna lección para ver cómo presentar el presupuesto. Yo creo que ha de ser tedioso para los parlamentarios escucharle a cada ministro hablar de rubro tal, donde la mayoría de salario. La conclusión debería ser, ¿va a poder cumplir tu trabajo o no? ¿Y por qué? Si es no, ¿qué te falta? Pues si vamos a cada uno yo creo que le vuelven locos a los parlamentarios con cada rubro que le van contando y comparan con el anterior, cuando la realidad del presupuesto es por resultado y busca que se cumpla una finalidad. Entonces va a ser mucho mejor para todos saber si el Ministerio X va a cumplir su finalidad, cómo lo va a hacer y qué necesita para hacerlo si es que no lo va a hacer, ¿verdad? Pero yo creo que fue una muy buena experiencia. Fuimos invitados por el presidente de la bicameral, una decisión de la comisión bicameral y Hacienda estuvo en todas las reuniones. usted estuvo en todas. Yo estuve en la mayoría, en las que no pude ¿No estar. se aburrió? No, para nada. Fue muy interesante. Yo nunca participé de eso. Yo participé solamente defendiendo la mía. Entonces muchas cosas aprendes ahí. Por ejemplo, Hacienda mira el conjunto y el resto de las entidades mira su entidad propia. Entonces vos entendés por qué va cada uno a pelear más presupuesto. Ah, por eso fue que tuvo el encontronazo con PETA. Yo estuve ahí. Y sí, por eso fue que tuvo el encontronazo No, con PETA. tuve que ¿verdad? aclarar nomás un comentario que hizo Eduardo. Pero ¿Y hubo alguna otra situación similar con otra institución? que yo recuerde así no, pero sí tuvimos que aclarar algunos conceptos que se planteaban a la hora de la explicación de por qué le faltaba esto y lo otro. Pero yo creo que fue muy buena la reunión, yo creo que nosotros salimos satisfechos de Hacienda y si la noticia se confirma de que no hay mayores cambios a los ingresos, yo creo que va a ser una buena experiencia para ir repitiendo y mejorándola en el tiempo. ¿Y no sería mejor, no sé si por ley o por constitución, hay que hacer alguna reforma constitucional, pero que el que elabore el presupuesto sea el Ejecutivo y que el Congreso tenga la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo, pero no de modificarlo? Esa es una gran discusión que tenemos, uno de los trabajos que se hizo con la OCDE. Y que sean plurianuales. Uno de los trabajos que se hizo con las OCDE, que esta es una de las únicas constituciones que permiten modificar los ingresos y los gastos al Congreso, ¿verdad? Ese es un instrumento por naturaleza del Poder Ejecutivo. Del Ejecutivo, claro. El instrumento único para la Administración General del país y es el Ejecutivo que tiene esa función constitucional. Pero nuestra Constitución le da esas atribuciones hoy. Entonces, como eso implica un cambio de las facultades de un poder del Estado, probablemente el camino no es la enmienda, sino la reforma. Entonces, que es un poco más complejo cambiar eso. Pero Sí, la ley 1535, la ley de Administración Financiera, señala que el único conducto para hacer las modificaciones presupuestarias es Hacienda. Entonces, no sé, pero se volvió gris en el tiempo y cada uno va a pedir lo suyo. Ahora, ministro, ¿usted tiene una idea de cuánto es la pobreza extrema hoy en Paraguay? Los últimos números eran del 7%, un poco menos. La pobreza extrema. Yo creo que va a subir. O sea, yo creo que esos Por son los eso. desafíos que vamos a tener hacia adelante. Yo hay una cosa, Carlos, que tenemos que meternos nosotros en nuestra cabeza. Vamos a tener impacto por la pandemia. Claro. Y va a afectar ahí. Va a afectar en la desigualdad, va a afectar en la pobreza, va a afectar en el empleo. Nuestra economía es informal, va a afectar ahí. Y tenemos que tomar las medidas para enfrentar eso que están en nuestro plan.
No ¿Y tenemos cuáles son nuestro las plan. medidas, por ejemplo, cuáles son las medidas La para creación de evitar que, empleo para que no se resienta tanto la pérdida de empleo? y el programa de viviendas. Hoy lanzamos una parte de ello, Pero masivo en si no tenés vivienda, empleo no puedes pagar ese plan de la AFP. pero va a tener el empleo para la gente. La gente va a tener empleo ahí. Que mano de obra masiva genera la vivienda. Obras públicas genera mano de obra masiva. El proceso de formalización que estamos presentando va a permitir que las pymes puedan tener IPS, puedan tener salud y puedan tener una jubilación digna en el tiempo. Esas son las medidas. No vas a resolver de la noche a la mañana un problema que tiene 200 años. Pero están las medidas ahí para mitigar el riesgo y para ir recuperándolo a todos en el camino de la recuperación. Pero Está, tenemos que poner adelante el plan. está perfecto, pero si tenés constructoras que te están diciendo, pagame, ministro, porque vamos, o si no vamos a entrar en paro Sí, y van a parar las obras, bueno, ¿qué plan existe para que se pongan al día con las deudas o ya, por lo menos disminuya pero ya te conté el plan. 50-60% las deudas y se sigan Y las el obras plan, públicas? el plan no debió de haberse demorado tanto estas leyes. Están ahí. Ahí están los 150 millones de dólares que requiere el ministerio para pagar. Y O bueno, pues sea, ahí está. te cambio la pregunta. Si ya hace tiempo que están discutiendo el tema y no se trata el tema, ¿no será que hay un déficit de estrategia del Ejecutivo para convencer a los parlamentarios de Y que se puede toque un ser, tema tan y importante puede para el ser, Ejecutivo? pueden ser muchas cosas. Ahora, yo no puedo adivinar cuál es realmente, a lo mejor no le convencemos, a lo mejor tienen dudas, a lo mejor muchas cosas pueden ser. Yo no puedo dudar de la buena fe del Congreso porque hasta ahora todo ha acompañado en su gran mayoría las cosas difíciles, ¿verdad? O sea, yo creo que va a llegar el tiempo y van a aplicar. Pero lo que no puede ser es que ese día que no queremos no hacemos nada para pagar. Está ahí el proyecto, está ahí la respuesta. Ahora, ¿y qué más? Habló del empleo. ¿Qué otro impacto va a tener esta pandemia? Ahí, el empleo, los ingresos. Por eso yo digo que a pesar de que no van a haber luego recursos, el sector público tiene asegurados los ingresos, el sector privado no. Sí. Entonces no podemos nosotros seguir pidiéndole más a la contribuyente, más impuestos para pagar salario cuando ellos no van a tener. Ahora, ¿y no se Pues, pensó en algún momento aquellas tareas que se duplican en la se- función pública ir ese eliminándolas? totalmente pensado está. Nosotros ¿Y qué estamos pasa? terminando no, ya que es una ley. No es que podemos nosotros entrar y cortar con un bisturí que podemos generar un problema jurídico enorme que va a pagar más caro después. Hay una ley que estamos terminando. Pensamos, eso estaba previsto para el primer trimestre del año que viene, conjuntamente con el Ministerio de Economía y con el sistema de compras públicas. Ahora estamos tratando de adelantar compras públicas, vamos a adelantar para noviembre, probablemente. Y la de la estructura del Poder Ejecutivo probablemente en diciembre o en el primer trimestre del año que viene con el Ministerio de Economía, que hay que hacer una ingeniería para saber qué vas a poner, qué vas a sacar, qué vas a unificar. Y pues están todas en nuestro plan está esas dos leyes. Ahora, si ya tienen el plan y el proyecto de leyes, Eh, ¿cómo es que no impulsan con el partido que les llevó al gobierno, es decir, el partido que está en el gobierno, cómo es que en el Congreso no pueden impulsar eso? ¿Qué falta? ¿Una capacidad de diálogo con la oposición? ¿No le pueden convencer? ¿O hay problemas internos No, dentro del yo partido no y sé si hay, chantajes que se yo están no sé si hay produciendo o no? problemas internos, ¿verdad? Vamos a hablar de las leyes, la ley de la función pública. Nosotros tardamos 2 meses más de lo que nos habíamos comprometido porque hablamos con todos los sindicatos. Participaron hasta el penúltimo día. El último día es que creo que no estaban de acuerdo. Entonces ahora está el Congreso haciendo lo mismo y los sindicatos están en contra. Y bueno, ¿por qué van a estar los a favor de la ley que les fue beneficiosa mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ahora tenemos ese problema otra vez ahí. O sea, todo es una complicación que los líderes deberán buscar y resolver. Mi trabajo es presentar las leyes, todas están presentadas. Y las que no están, tienen un cronograma de presentación. Sí, ya sé, pero ministro, a lo que voy es lo siguiente. Entonces tenés que llamar a los parlamentarios y Exacto. preguntarle vos, como me preguntás a mí, ¿por qué no aprueban esto? ¿Por qué no aprueban lo otro? ¿Cuáles son los problemas? Debemos saber. Y ustedes hacen eso con los, Nosotros hablamos, con los diputados y senadores colorados. nosotros hablamos con todos. Y también con los sindicatos que son colorados. No, con los sindicatos hablamos, te digo, 2 meses y dijeron que estaban de acuerdo en el 90%, después dijeron que ya no estaban de acuerdo porque no le representaban a nadie lo que se sentaba en nuestra mesa. Entonces ya me perdí. Qué complicado, ¿eh? Complicado. Todo lo que es reforma, si pensamos que solamente el Poder Ejecutivo va a poder hacer, estamos equivocados. Y si pensamos que solamente el ministro de Hacienda va a poder hacer, más equivocados estamos. Este requiere un refuerzo conjunto, de entender cuál es la visión. Y la visión es la que nosotros presentamos, es la mejora de la calidad del gasto, para generar recursos para los sectores que van a necesitar, que son el sector social, el sector de educación, el sector de salud, el sector de seguridad.
Y en todo eso, y en todos esos sectores tenemos déficit. Y en todo muy tenemos déficit y pronunciados. en eso también tenemos mal gasto. O sea, no es que ahí está todo bien gastado también. Ahí también cada cartera Sí. debe hacer su Sí. trabajo de eficiencia. No porque necesitan recursos le vamos a dar todos los recursos sin mirar cómo gastan, ¿verdad? Yo creo que ese es un trabajo que hace Hacienda y por eso Hacienda está en el ojo de la tormenta siempre. Ujú, es cierto. Es decir, el próximo ministro va a tener un problema grave con los maestros. Yo no sé si depende, depende eso, es de cómo se presente, ¿verdad? Es una, no es por una terquedad de Hacienda. No es así. ¿De dónde va a sacar los recursos Hacienda para darle, si le vamos a dar desde enero 120 millones de dólares, ¿a quién le vamos a sacar? Terminó la época que Hacienda tenía en el cajón recursos que no quiere soltar el ministro, que es lo que siempre me dice, ministro, soltando la plata. ¿Cómo si no hay? 2 años de caída de la economía, 900 millones de dólares de recursos menores a los previstos. Te tiene que afectar y igual estamos funcionando, igual se está respondiendo a la pandemia, vamos a caer menos en la región, no es un hecho para ponernos felices, pero es por lo menos para no ponernos tristes, ¿verdad? Y vamos a crecer bien el año que viene si no viene ninguna plaga nueva, porque nos vino todo cosas que nunca vinieron antes todas juntas, ¿verdad? O sea, hay que poner en perspectiva y hay que poner el acento donde está el problema, no está en el Ejecutivo. Bueno, yo creo que sí, yo creo que el Ejecutivo debe de tener más capacidad de negociación. Y si tiene que obligarle, qué sé yo, tiene que conversar con la clase política del partido para que le apoye. En todos los países, los partidos de gobierno le apoyan decididamente las propuestas económicas o de reformas que presenta el gobierno. Y yo te digo, pero no ocurre acá en Paraguay pero eso. a nosotros nos apoyó en todo lo que presentamos hasta ahora. Ahora esto es nuevo que tienen que discutir entre ellos, ¿verdad? Yo no puedo decir que no nos van a apoyar. O sea, nos apoyaron, yo te estoy diciendo, las leyes más complejas, 2 presupuestos complicados, la ley de la cláusula de escape, la ley de responsabilidad fiscal, la ley de emergencia. Gracias a esas leyes tenemos esta perspectiva de no caer tan mal. Ahora, pero ahí se produce una paradoja en estos tiempos también de pandemia, Sí. que hay un mayor proceso de formalización de las empresas. ¿A qué se debe? ¿Qué piensa usted que está pasando? Y yo creo que se están dando cuenta que la informalidad no paga al final del camino. O sea, hoy que no tengan datos tuyos, que no tengan cuenta corriente tuya, que no tengan sepan dónde vos estás, hizo imposible que muchos de los recursos que se tenían previstos para los sectores económicos no hayan llegado. Al final del día, ese es uno de los caminos que está buscando Hacienda, la formalización y la ampliación de la base contributiva, justamente en tener más aportantes. Sí, la semana pasada informaba Tributación acerca de la cantidad de empresas que se formalizaron y que en realidad fue un volumen importante de gente o de empresas que se formalizan. Y tiene un gran impacto el IDU. 33.000 creo que hablaba Óscar. sí, Óscar. Habría que ver, sí, pues si él dijo a veces es cierto. Pero yo creo que, como te dije, Paraguay tiene todo para salir de este. Tiene espacio, si llega una segunda ola, ojalá que no ocurra. Necesitamos recurrir otra vez a la deuda, Paraguay tiene espacio para eso. ¿Cuál va a ser la respuesta? No tenés otra. Va a tener que volver a endeudar. Va a tener que endeudarte, ¿verdad? Sí. Para recomponer el espacio fiscal, tenés por el lado del gasto, tenés muchísimo espacio. Y por el lado de los impuestos tenés más espacio otra vez. O sea, Paraguay no puede salir mal de esto. Alguien va a poder vender la solución que es la que piensa Hacienda. No hay forma de que salgamos mal, salvo que nos querramos pegar un tiro en el pie, generar una crisis social y generar una crisis de deuda. Yo no creo que esa sea la intención de nadie. Te pregunto algo. ¿Qué te vas a hacer en el BID si tenés todos estos problemas acá en Paraguay? ¿Por qué no te quedas? Porque hablamos con el presidente sobre, a mí me hubiese gustado quedarme, ¿verdad? Me hubiese gustado salir con él, pero también es una propuesta que Paraguay le va a venir muy bien, si es que se confirma. Entonces, ¿y qué puedes hacer por Paraguay desde la vicepresidencia? Muchas cosas. ¿Qué, por ejemplo? Muchas. ¿Qué, por ejemplo? Cuando llegue te cuento. Pero es un lugar donde Paraguay va a ser visible. Hoy no es que nos conozcan. Y bueno, ¿y vas a ser qué? ¿De diplomático o de comerciante vas a ser? Yo no soy de Paraguay cuando me vaya. Yo trabajo para el BID, trabajo para 450 millones de habitantes en Latinoamérica, más o menos 600, ¿no? Por ahí son. Más todos los países. Paraguay va a haber una persona que va a estar en un lugar de relevancia, pero mi trabajo no va a ser para Paraguay, va a ser para toda Latinoamérica. Ahora, lo que está pasando en la región, en Argentina, Bolivia, Argentina,
los países limítrofes con Paraguay. ¿De qué manera nos afecta? Y Brasil. Brasil, Argentina, que están... Siempre nos afecta, Carlos, ¿verdad? Pudimos nosotros desacoplarnos bastante en la Argentina y los problemas que tiene Argentina, que son similares a lo que tuvo en el 2002. En el 2002 casi nos fuimos al mazo. Estábamos en una crisis de deuda, una crisis financiera, un default selectivo, los salarios se pagaban a según, un día sí, un día no. Hoy lo que pasa ahí no nos afecta tanto, ¿verdad? Nos afecta más Brasil porque es nuestro socio comercial bastante importante y siempre nos afecta. Pero Paraguay está acostumbrado a vivir en este barrio hace 200 años. Y se está acomodando bien. O sea, a mí me quedó mucho una frase de César Barreto en uno de los primeros eventos que me invitó como ministro. Todo lo que venía de arriba terminó para Paraguay. Los commodities, el boom de los precios. No va a haber, depende de nosotros. Por eso a mí me entró eso en mi cabeza y por eso me convencí que la reforma es la clave. O sea, tenemos que hacer ese proceso de reforma estructural, que no es complicado y que es el momento adecuado para hacer. Eso nos va a dar resiliencia en el futuro, nos va a dar crecimiento inclusivo, nos va a dar más equidad, nos va a dar más espacio, vamos a poder seguir creciendo. Si no hacemos eso, no esperemos que entonces se resuelva el problema de la pandemia, va a tener efectos eternos. No, totalmente, es decir, pero también internos, es decir, no, eternos, dije. Eternos. La pandemia va a dejar más desigualdad. ¿Sí? Y en todo sentido. Y hay que trabajar en reducir, por eso los proyectos que tenemos de mejora de la calidad del gasto por un lado y de mayor mano de obra intensiva en las construcciones y en las viviendas, hay que apoyar. Es inversión, ese no es gasto. Ahora, es inversión. Se viene, según los entendidos, se viene una época de grandes transformaciones en lo laboral, en lo económico, en lo social. Sí. Es decir, el trabajo como conocíamos tiende a desaparecer. Sí. El trabajo en las casas va a tender a aumentar. Sí. Y también vamos a tener que acostumbrarnos a ir cambiando permanentemente de trabajo y reinventarnos permanentemente en lo laboral. Sí. Lo que dicen los expertos que va a ocurrir después de todo esto. Eso es lo que dicen que va a ocurrir. Eso es lo que estamos viendo nosotros con el tema de educación. Para eso queremos preparar a los chicos para un ambiente laboral cambiante. Sí, donde un proceso permanente de va aprendizaje. A ser permanente de aprendizaje, no va a ser mal una persona que sepa todo. Y a eso tenemos que empezar a adaptarnos, ¿verdad? Ese va a ser un desafío enorme que vamos a tener nosotros como sociedad conservadora que somos, ¿verdad? O sea, el burócrata que está sentado 25 años en un lugar, probablemente somos los únicos los últimos que vamos a seguir haciendo eso. Ahora, fíjese que un programa, por ejemplo, tenemos que cambiar el esquema de un programa sobre la marcha por la conectividad, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Porque se caen los sistemas. Sí. Eso ya no se puede permitir. Y se está trabajando. Tiene que ser absolutamente accidental, no una cuestión permanente. Correcto, y estamos trabajando en la agenda digital, que es la madre, el portaestandarte de todo el cambio digital. Tratar de tener conexiones en todo, tratar de tener esa última milla conectada y tratar de llegar directamente a los cables vía San Paulo, vía Brasil o vía Argentina. Sí. Y ese es un proceso que se inició, ¿verdad? O sea, lamentablemente solución mágica no va a haber y va a depender otra vez de nosotros. Nosotros tenemos que insistir en que los cambios se hagan. Si pensamos que con el estado paquidérmico que tenemos vamos a poder enfrentar los efectos de la pandemia, nos vamos a suicidar. ¿Qué parte recortarías del Estado? Yo no sé si el Estado es grande o es chico. Decir que es paquidérmico. No, es lento. Es lento. Sos rápido para responder. ¿Por qué? Y porque primero dijiste que era grandote y ahora sí que es lento. El elefante es lento. ¿Verdad? Yo no sé si el Estado es grande o es chico, ¿verdad? Yo lo que sí sé que es ineficiente. Que es no sabes. Porque vos te vas a salud pública y salud pública te exige un presupuesto. Salud pública y educación es otra cosa. Y ahora, el Estado. Claro. Pero 75% de tu presupuesto está ahí. Y bueno, y en ese 25% reducí. Y sí, ¿cuánto te da el impacto para reducir? Hacerle cuánto va a reducir ahí. El 75% está ahí. Por eso el capital humano es clave, cambiar educación y salud y la fuerza de seguridad. En lo otro se va a hacer, vamos a hacer la ley del Ministerio de Economía, que va a generar un gran impacto, yo creo, es necesario que tengamos, va a incorporar una cantidad de funciones que tienen otros órganos, se va a evitar la duplicación, vamos a hacer la conjugación del Poder Ejecutivo, precisamente el Poder Ejecutivo es el poder más eficiente a través de todos, en cuanto a gasto, en cuanto a función, en cuanto a proceso de nombramiento, en otro proceso, o sea, hay que tener las expectativas claras. Nosotros lo que tenemos que hacer es eficiente. Ese es el objetivo, la eficiencia, la calidad de la calidad del gasto. O sea,
Si vos le pagás a un burócrata y hace lo que tiene que hacer, a vos no te va a molestar. Y ponerle en el chip de Pero si vos le pagás y a ponerle en un el chip de los planillero, ministros y los directores de entes en la palabra eficiencia. y ese es el desafío. Yo creo que va a haber una revolución que no nos damos cuenta. Esta gente que va a venir de becar, son 3.000 paraguayos, Sí. algunos 1.500 van a estar por acá. Eso tienen otro chip. Va a ser otra discusión con esa gente cuando tengas que Hay sentarte que a hablar tener con un ellos. plan para reinsertarlos Y para y reinsertarlos. reintegrarlos. Y van a entrar. Este proceso pasó en el Banco Central. La perrada venía de la maestría y los perros le decían, ni olor a banco no tenés, no le daban lugar. Y después no le pudieron detener. Pasó en Hacienda, no le pudieron parar. Entonces uno le va a poder parar capaz. Ojalá. ¿Por cuánto tiempo, cuando te nombren, por cuánto tiempo es la elección de vicepresidente? Y los contratos son por 3 años. Por 3 años. Sí. ¿Renovables? Renovables. ¿O hay que volver otra vez a ser electo? Renovable, renovable. Se puede renovar, se tiene que reconfirmar, creo que es así. No miré todavía eso, pero en principio por 3 años. En Washington. En Washington. ¿Vas a venir de vez en cuando? Sí, claro. ¿Vas a poder entrar a través de Zoom con nosotros permanentemente? No sé cómo son las reglas del BID con respecto a la comunicación que pueda dar uno, ¿verdad? En principio sí, me comprometo. Salvo que esté prohibido. Esperemos que no esté prohibido. No, espero que no. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Tengo que agradecerte públicamente. Las veces que te llamamos estuviste. Algunas veces tuvimos discusiones y muchas veces entendimos lo que estabas explicando. Y así que te agradecemos la gentileza que siempre tuviste con el péndulo y que tengas éxito y que representes bien a Paraguay en el lugar donde vas a estar. Gracias, Carlos. Realmente siempre fue un gusto hablar contigo, con tus programas, porque podemos discutir, Sí. podemos pelearnos, pues si el trato es bueno y es respetuoso, las opiniones hay que respetar de cada uno, ¿verdad? Sí. O sea, yo te agradezco por ese trato bueno, que a pesar de todo en los momentos difíciles me diste. Ujú. Así que no nos pongamos sentimentales, No, ministro. no, así no. que mejor tomemos. Yo prometí ya no ser, ando muy llorón últimamente. Sí, me doy cuenta. Así Sí. que antes de llorar, tomemos Un vino. sí. No, Bueno, te digo no va. o con café la vas, así. Está bueno el café. Gracias, ministro. Ya volvemos en instantes. En Bristol, aprovecha la semana de lavarropas y secarropas con precios imbatibles y las cuotas más bajas del mercado en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta. Lavarropas automático Midea 7 kilogramos, carga superior. Precio normal 18 cuotas de 180.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. ¿Qué esperas? ¡Pedí ya! Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, entramos en el último bloque del péndulo. Ya estamos con José Molinas, director académico del Instituto de Desarrollo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. Tendríamos que haber estado en contacto por Zoom también con Doris Summer, profesora de Harvard y directora de Cultural Agents, pero cayó el sistema de Internet, así que no vamos a poder establecer eso. Lastimosamente, porque nos hubiese gustado hablar con ella acerca de este método pedagógico pretextos. Esto se está aplicando ya también en Paraguay. Se está aplicando. Estamos aplicando nosotros en el Instituto de Desarrollo y hubo una capacitación dentro de un proyecto con USAID que les capacitó a capacitadores, entre ellos profesores de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Canendillú, de Concepción y de los centros de entrenamiento del sector justicia, de la Fiscalía. Y con muy buenos resultados. Realmente es una pena que por este motivo, fuerza mayor, no podamos contar con ella, pero realmente recomiendo que tratar de recalendarizar porque vale la pena. Sí. Bueno, entonces no vamos a tocar el tema hoy sin que ella esté presente, pero yo sé que vos, como estuviste en la Secretaría Técnica de Planificación, estás como director académico del Instituto de Desarrollo, tenés muchos datos acerca del tema de educación. Y ya habíamos hablado en otras oportunidades también.
¿qué es el 2020 en materia educativa? En materia de preescolar, kinder, primer ciclo, hasta el último ciclo de la secundaria. ¿Qué deja el 2020? ¿Qué va a dejar? Bueno, el 2020 es un año donde se vino lo inesperado. O sea, ¿quién hubiese imaginado que de un día a otro las clases presenciales, que Sí. son las clases normales dentro de nuestro sistema educativo, se cancelan, ¿verdad? Entonces, realmente eso pone un estrés al sistema muy grande. Hubo una reacción tal vez dispar de acuerdo a lo preparado que estaban las instituciones Ujú. heterogéneas, pero yo lo veo también como una oportunidad. O sea, realmente el hecho de que esta circunstancia nos haya forzado a tener una educación en línea, nos hizo redescubrir que la educación en línea tiene ciertas bondades que se deberían quedar y que creo que eso, al menos con las personas que hablo, aun cuando pase esta pandemia y se vuelva a la normalidad anterior, no va a ser como antes. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que esta educación en línea puede ser complementaria a un proceso de aprendizaje y se puede enriquecer mucho Ahora, el contenido curricular. estaba leyendo a expertos en materia de educación decir que el 2020 va a ser un fracaso en general para los chicos. Es decir, es un año en donde no aprenden, no van a aprender. Por el estrés que significa, por la falta de conectividad, sobre todo en América y en África, los problemas son mayores por la conectividad, ¿verdad? Entonces, va a ser un año perdido, va a ser un año donde los chicos no van a aprender. En Paraguay no se va a hacer evaluaciones. No vas a saber si el chico aprendió o no aprendió. Y se está hablando de que el año que viene podría ser que se refuercen las materias que este año prácticamente están perdidos. Y tenemos un sistema en Paraguay híbrido. Y entonces, yo celebro que tengas esa esperanza de que la tecnología sirva, pero la tecnología también nos mostró lo limitado que somos en Paraguay en materia de educación. Y bueno, ¿qué es lo que entonces podemos esperar, José? Bueno, mira, la tecnología tiene sus problemas, lo estamos experimentando hoy, teníamos que estar hablando con Dory Summer y por problemas Sí. tecnológicos no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero yo creo que este año nos ha reforzado, o sea, nos ha forzado a que exploremos la dimensión tecnológica en una dimensión más completa. Y particularmente, dentro de este proceso reflexivo de lo que fue la educación en el 2020, yo encuentro dos áreas que pueden ser transformadoras en el sistema educativo paraguayo. Y una de ellas está relacionada a la tecnología. Sabíamos que los cursos en línea existían. Sí. Eso no es nuevo. No, sí, muchos hacen cursos en línea. Claro, eso no es nuevo y en las mejores universidades, en muchos contextos se utiliza una metodología que se llama clase invertida, donde en las clases presenciales toman los cursos en línea y después vienen a clase y discuten y profundizan y hacen un aprendizaje más dinámico. Eso sabíamos. Pero lo que yo descubrí este año es que el sistema de evaluación está tan especializado y hay sistemas que se vienen desarrollando por décadas, donde uno puede bajar una aplicación en su teléfono celular, utiliza la conexión en línea para bajar y ahí toma un examen que es antifraude, básicamente que controla el equipo y que graba cualquier movimiento raro o cualquier voz rara y le envía después a un humano evaluador, ¿verdad? Y que eso funciona como que uno puede generar un banco de test. Entonces, fíjate la ventaja que tiene eso. Todos los profesores en las 8.000 escuelas que hay hoy, cada profesor pone su examen. Con este sistema tecnológico uno podría generar un banco de pruebas, calibrar eso
y homogeneizar las preguntas. Básicamente es tener un test estandarizado en el día a día del proceso educativo, y eso es similar Ahora, algo familiar al SNEP. Lo único que el SNEP tarda varios años en procesamiento, y aquí uno va a tener el procesamiento al día, en tiempo real. Y puede tener, el Ministerio de Educación, por ejemplo, puede tener marcado cuáles son las escuelas que están aprendiendo menos, y puede concentrar el apoyo. Entonces, bueno, eso se quedó con el SNEP. bueno, pero el Eso SNEP, está, y lo que pasa es que no se utiliza como herramienta. lo que pasa es que Y porque también en el ministerio descreen del SNEP. bueno, pero si el SNEP, el resultado te da 2 años, 2 o 3 años con rezago, ya pierde su atractivo. Eso, los chicos de 15 años que tomaron en ese momento, ahora ya terminaron el colegio. Pero es un buen avance tener. Yo creo que el mundo aprendió que la evaluación estandarizada es necesario, y se está moviendo la evaluación censal. Esto es un siguiente paso: evaluación censal, estandarizada y en tiempo real. Eso, por ejemplo, para mí fue nuevo este año, y lo veo como un potencial tremendo. Saber en tiempo real quién está aprendiendo y quién no está aprendiendo, y quién no Sería aprende. genial. Y actuar Claro. inmediatamente. Con 2 años de procesamiento eso no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ideas que descubrí yo este año a partir de este contexto. Y la otra idea es el protocolo de pretexto, que en algún momento tenemos que hablar con su creadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un protocolo muy simple. Es muy simple, pero básicamente tiene la virtud de que le engancha a los estudiantes en un proceso que genera mayor aprendizaje, mayor innovación y mayor ciudadanía, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que esa combinación de ambos elementos, a veces pienso que pueden salir, en comparación con el presupuesto del Ministerio de Educación, pueden salir monedas, y puede ser altísimamente transformador. Ahora, los profesores en Paraguay, los maestros en Paraguay, ¿van a estar preparados para esta nueva metodología de enseñanza? ¿Pueden aprender, es decir, pueden aprender con los conocimientos que tienen? ¿Pueden aprender, pueden ser útiles con esa metodología? ¿O hay que formar otra vez a nuevos profesores, José? Bueno, hay que formar, pero la ventaja es que esta formación dura entre 15 y 25 horas. Entonces, uno puede hacer una formación masiva, y es un protocolo. Básicamente, hace 2 años, cuando la conocí en Harvard a Doris Summer, fue un evento que organizaron la Asociación Paraguaya de Estudiantes allá, y me contó de su método. Y básicamente le llevó menos de 5 minutos en venderme la idea. Y me dice: mira, hay una taxonomía de Bloom. ¿Qué es taxonomía? La taxonomía de Bloom es un esquema del aprendizaje que se representa en una pirámide. Muchos le llaman una pirámide de Bloom. Y te dice que en la base de la pirámide está el memorizar, el recordar datos. Después, el segundo nivel es el entender. Manejar el concepto. Sí, entender los datos, la información que uno tiene. El tercer nivel es el aplicar, y el cuarto nivel es la creación, el proceso creativo. Y ella me decía: mira, este es el modelo tradicional de aprendizaje. Todo se ha posicionado, y todo el mundo empieza con recordar información, entender, aplicar y después crear. El problema es que el recordar datos es muy aburrido, el memorizar es sumamente aburrido. Y la gente abandona el esfuerzo de intentar aprender porque es extremadamente aburrido. Lo que crea realmente placer es precisamente en la cúspide el proceso creativo. Entonces, dice, nuestro método lo que hace es invierte esto. Empezamos con el proceso creativo, la gente se divierte, la gente le agarra interés, y porque está entusiasmado va a buscar memorizar, entender y aplicar. Y ese básicamente ese es el proceso. Entonces, al estar más motivado, aprende más. Al poner énfasis en el elemento creativo, fomenta más la innovación. ¿Y cómo uno puede crear si todavía no tiene la información? Utilizan como excusa, como pretexto, el arte y la literatura. Y básicamente, y al aplicar técnicas literarias y de apreciación artística, uno celebra diferencias en vez de sancionar las diferencias. Entonces elimina el bullying y aumenta la ciudadanía. Entonces, aprendizaje, innovación y ciudadanía es lo que este protocolo lleva, y que cuando nos entrenaron aquí, cuando nos entrenó Doris Summer, es sumamente simple hacerlo.
Entonces, todos nuestros docentes pueden ser entrenados con eso y pasa la responsabilidad principal del docente que transmite información y le aburre a los estudiantes, a engancharle a los estudiantes con un protocolo que tienen un desafío creativo, que puede ser hacer una poesía, hacer música, hacer un crucigrama, y para eso ellos necesitan empezar a ir al texto y empezar a tener como excusa el proceso creativo. Y realmente lo probamos nosotros en diversas áreas y funciona. Y creo que el método es tan simple y tan efectivo que valdría la pena hacer un piloto, documentarlo y si el ministerio se convence, llevarlo a una escala mayor. Ahora, hay que convencer al ministerio. Bueno, yo creo que ¿Hablaste con PETA, hablaste con alguien del ministerio sobre esa posibilidad? sí, tuvimos una reunión con un Zoom con Robert Cano, y era precisamente sobre cómo ver si este método podía ser aplicado en las clases en línea, como lo están haciendo en Argentina y lo están haciendo en otros países. Entonces, está la invitación hecha. Habría que... ¿Y eso es para todo tipo de bachillerato o de cursos? Eso es para todo tipo de aprendizaje. De aprendizaje, todo tipo. Fíjate, nosotros dentro del proyecto de USAID, con quien, que fue el que básicamente trajo este método aquí, ¿verdad? El proyecto de USAID, lo utilizamos con profesores de derecho y educadores. Y después a mí me tocó llevar eso dentro del instituto en una clase de cálculo, pero muchos lugares lo están implementando en primaria, en secundaria, inclusive en educación inicial, ¿verdad? Donde haya un proceso de aprendizaje está esta pirámide de Bloom que se aplica y que se puede revertir. Ahora, cuando eras secretario de Planificación, ¿te acordás de los datos en cuanto a la enseñanza en Paraguay? Y ¿cómo es desde en los ciclos, en los diferentes ciclos? ¿Cómo es? ¿Comienzan muchos, terminan pocos? ¿Cómo es la educación en Paraguay? Bueno, sí, eso hay un desgranamiento muy significativo. Comienza de 100 que empiezan, terminan menos de 30, ¿verdad? Pero lo más llamativo es que en el 2016 se tomó el examen de PISA, Sí. de PISA en desarrollo. Y básicamente en matemáticas salimos que el 80% era menor que el nivel 2 Sí, sí. y en castellano el 70 y algo por ciento. Y eso significa analfabetismo funcional. Así mismo. Básicamente estamos formando una sociedad que quiere irse hacia la economía del conocimiento, como lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, esa visión del Plan Nacional de Desarrollo, y sin embargo nuestros jóvenes en el 2016 eran Está 80%, muy por debajo del mínimo bueno, requerido. 80% analfabeto funcional, para hablar Sí, mal y pronto, sí, ¿verdad? sí. Entonces, realmente el desafío que tenemos aquí es el desafío de calidad. Entonces, todo lo que podamos hacer para mejorar la calidad es fundamental. Y creo, y vuelvo a repetir, creo que esta tecnología de formación en línea que se está perfeccionando a la fuerza, ¿verdad? Pero se está perfeccionando, es una herramienta importante para quedarse. Y si se incorporan otras herramientas como esto que te puede dar el diagnóstico en tiempo real para accionar, o estos protocolos simples pero efectivos que puedan ser escalables a nivel nacional, puede ir apuntando Ahora, a hacer ese cambio cualitativo. José, vos que estás en el instituto, los alumnos universitarios son tramposos. Este 2020 demuestra que son tramposos, es comprobable esa posibilidad de ser tramposos o no. Te refiero a lo siguiente. Están en sus casas, están con la computadora, rindiendo. No hay ese sistema que te permite ver si alguien está alrededor o no está. Está con el hijo, está con el hermano, está con el libro en un lugar donde no se ve y está respondiendo las preguntas haciendo trampas. ¿Cómo se aprende así? ¿Se aprende algo? Bueno, yo creo que la medición del aprendizaje no se da solamente en un test, se da en el proceso participativo de la clase. Si la gente participa,
y sabe y tiene intervenciones. maneja conceptos, Claro, sí. y tiene intervenciones, uno ya se está dando cuenta de que va aprendiendo. Uno no espera un examen para saber cómo le va cómo le va a la gente, ¿verdad? Básicamente, y más todavía si uno empieza a utilizar estas estrategias activas, donde la clase es un producto colectivo, co-creado entre los estudiantes y el profesor, ¿verdad? Ahora, hay otro problema, y te grafico porque esto se da en todas las universidades. Los profesores titulares prácticamente no enseñan. Son los asistentes los que enseñan. De tanto en tanto te aparece el titular, pero el titular que cobra todos los meses el sueldo completo. Pero es así, ¿verdad? Lastosa y tristemente es así. Por eso te digo, ¿cómo es comprobable el conocimiento que tiene el universitario paraguayo que termina una carrera? Mira, yo te voy a hablar de dónde estoy, eso no ocurre, ¿verdad? Básicamente nosotros hacemos una apuesta por un plantel docente con alta Con formación, compromiso. con alta formación, alto compromiso. Disfrutamos de enseñar, invertimos en capacitación con estas nuevas metodologías de enseñanza. Y creo que eso es escalable también, que hay control. Y el control básicamente es a profesores, son a los estudiantes y al producto de aprendizaje, porque al fin y al cabo, no nos engañemos, si queremos avanzar hacia una economía del conocimiento, Pero tenemos ¿cómo convenciste a los profesores que sean profesores? Que no estén haciendo trampas tampoco, y cómo convenciste a los alumnos que tampoco hagan trampas, porque las trampas pues se dan de los dos lados. Ambos, el profesor hace trampa porque no asiste, no enseña, es su asistente el que generalmente se pasa todo el año enseñando y el otro viene para tomar examen. Yo creo que hay que seleccionar docentes en cualquier nivel por vocación. Y básicamente al que tiene vocación de enseñar le gusta enseñar, se recarga energía en la clase, Sí. le gusta el desafío de estudiantes enganchados que vayan preguntando. Y bueno, ese es simple, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, pero ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide la calidad del profesor? ¿Cómo se mide ¿Cómo se mide la calidad de un profesor? ¿Cómo se mide la calidad de un restaurante por el producto que genera, ¿verdad? Por lo rico que es el plato que sirven? Lo mismo se mide la calidad del profesor por lo que los estudiantes aprenden. Uh-huh. Esa básicamente es la medida, y hay formas muy claras de medir el aprendizaje, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cómo vos medís la calidad del profesor? ¿Qué tienen en cuenta, por ejemplo, en el instituto? ¿Cómo se mide la calidad del profesor? Bueno, mira, nosotros miramos cuáles son los estándares internacionales para enseñar. Primero te piden, en Estados Unidos, en una universidad uno puede enseñar si no tenés un doctorado. Pero aquí tenemos una mayor proporción de doctorados, algunas personas excelentes con másteres en excelentes universidades. Sí. Lo otro es, para que sea animado, para que sea divertido y para que sea interesante la clase, el profesor no tiene que ser solamente un transmisor de conocimiento, tiene que ser un productor de conocimiento. Entonces, la investigación, profesores investigadores son los mejores profesores. ¿Por qué? Porque pueden engancharle en el proceso creativo de conocimiento. Y un profesor que está bien formado, que investiga, puede aplicar estas dinámicas activas, Ahora, donde la responsabilidad principal del aprendizaje está en el estudiante, no está tanto en el profesor. El profesor es un guía. pero por ejemplo, pero en las escuelas, en los colegios públicos, ¿cuánta es la responsabilidad de los maestros en el 80% de analfabetos funcionales que salen? Bueno, yo creo que es un sistema, ¿verdad? Yo creo que es un sistema, pero fíjate, hace ya creo que un par de décadas, cuando el SNEP estaba en sus primeros pasos, salió el caso de un profesor que se llamaba Baldomero, y que creo que era en Itapúa, donde esa escuela tenía los mejores resultados. Y miraron y era un plurigrado. Sí. Un profesor para seis grados, y básicamente lo que hacía este profesor, porque no tenía otra, le hacía enseñar a los más grandes, le hacía enseñar a los más pequeños, y los enganchó en forma participativa, aplicó esta filosofía nueva que hoy la neurociencia te dice que los estudiantes tienen que estar no con miedo, sino con placer.
¿verdad? Y tuvieron los mejores resultados. Entonces, esos mismos principios pueden ser aplicados dentro de la escuela pública, y este protocolo, que en algún momento tenemos que hablar con su creadora, apunta a eso. Apunta a que el proceso de aprendizaje sea divertido, sea ameno, que se enganchen los estudiantes y que consigan mejores aprendizajes, innovación y ciudadanía. Ujú. Bueno, ese es el ideal. Es el ideal. ¿Cómo podemos hacer para transformar en pocos años la educación en Paraguay? Mira, yo creo que lo que te había mencionado dentro de este proceso reflexivo, a mí me parece que es introducir una pedagogía simple y que traslade la responsabilidad y el placer y el liderazgo del aprendizaje en los estudiantes. Y eso es esta metodología de pretexto, que tiene un potencial enorme, que se puede evaluar y se puede extender si es que funciona. Lo otro es que lo que hemos aprendido en el 2020 en educación en línea tiene que quedarse y tiene que complementar. Y lo tercero es esta evaluación en tiempo real, que para mí cambia totalmente los incentivos, cambia la forma de gestionar, y si uno pone estos tres elementos juntos, que no deberían ser tan caros, poder llegar muy lejos. Esa es mi hipótesis, y eso es lo que me gustaría ver, cómo podemos avanzar con una prueba y documentar eso, ¿verdad? Pero estoy convencido de que si tenemos que elegir de las múltiples opciones que tenemos, algo que nos salga caro, que sea manejable en un ejército de 80.000. Desde el kindergarten hasta la universidad. Hasta la universidad. Se aplican los mismos principios, ¿verdad? Se aplican los mismos principios. De hecho, los niños cuando más chicos son más creativos y son más duchos manejando la tecnología, ¿verdad? Entonces, esto es a través de todo el sistema educativo, no sale caro y puede ser absolutamente transformador. Si te animas a calificar la administración actual del Ministerio de Educación. No tengo tanto conocimiento, no estoy siguiendo. ¿Estás siendo conservador? No querés. Es que no conozco, ¿verdad? No estoy siguiendo el día a día, entonces estoy concentrado en otro tipo de acciones, ¿verdad? ¿Seguro? Sí, seguro. O sea, porque vos no sos precisamente un conservador. No. Y por eso. Lo que pasa es, mira, lo que me animo a calificar es la educación en Paraguay en forma estructural. Y para mí, quiero hacer mi opinión basada en evidencia, ¿verdad? Y esa evidencia de que 80% de nuestros jóvenes de 15 años con la prueba PISA en desarrollo éramos analfabetos funcional, está clarísimo que estructuralmente tenemos que centrarnos y tenemos que concentrarnos en transformar esta educación. La educación está mal por décadas, ¿verdad? Entonces, cierto. Ese es el elemento central. Ahora, el hecho de la permanencia en la escuela no significa que mejore el rendimiento. No, hemos aprendido que no. Hemos aprendido que cuando salíamos de la dictadura teníamos la esperanza de la democratización de la educación. Se ha logrado que todos estemos en el sistema escolar, pero que el 80% de nuestros jóvenes sean analfabetos funcionales. Entonces, básicamente, es absolutamente insuficiente lo que hemos hecho como sociedad y tenemos que recuperar el tiempo. Estamos hablando de 89, 99, 2009. Sí, estamos hablando después de 26 años tenemos 80% de analfabetos funcionales todavía. Así es. Con eso no quiero decir que estábamos mejor antes. No se medía, ¿verdad? No se medía, pero el esfuerzo que ha hecho la sociedad no es suficiente. 80% de analfabetos funcionales nos tiene que choquear, nos tiene que llamar la atención y catalizar a la movilización entre todos. Definitivamente, bien. José, pasó volando el tiempo. Gracias por estar. Lastimosamente tuvimos este inconveniente con nuestra red. No pudimos estar con Dori Summer. Ya habrá oportunidad de conversar con ella. Así que si hablas con ella, pedirle la disculpa, explicarle por favor lo que pasó. ¿Sí? Le voy a decir. Gracias por estar con nosotros, José Molinas. Listo, gracias, Carlos. Y a ustedes por otro miércoles más. Hasta la próxima.